Entra con Luisa María Coculiza, ex ministra de Estado, también otrora parlamentaria, y vamos a seguir recabando reacciones. Vamos con Steve Romero, que ya lo vemos. Steve, queremos escucharte, bienvenidos. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día. 8:19 de la mañana. Hemos llegado al hogar de Luisa María Coculiza, quien fue ministra de la Mujer durante el gobierno de Alberto Fujimori y también congresista en 2 periodos por el Fujimorismo. Pero no solo eso, una mujer, una profesional ligada sumamente a lo que fue la carrera política de quien ayer partió. Y en primer lugar agradecemos, para mí es algo fuerte esta entrevista porque sabemos de lo que usted ha vivido de cerca con el doctor Alberto Fujimori. En primer lugar, quisiera preguntarle, ¿qué legado deja, desde su opinión, el expresidente Alberto Fujimori? El legado más grande que nos ha dejado el presidente es luchar porque en el Perú no existe el odio. La última vez que estuve con él, ese mismo día que falleció, no pude hablar con él porque ya él no hablaba, estaba dormidito. Pero el día anterior estuve también con él y me dijo, hay que luchar porque los peruanos no se odien. El odio no camina nada bueno, me dijo señora Coculiza, porque el corazón no puede ser malo para trabajar por el país. Entonces, y ahora digo yo, ¿se acabará el odio? ¿Se acabará esa gente insana que piensa que odiando, que maltratando la imagen del presidente va a sacar algo? De ninguna manera. Él se ha ganado el lugar reivindicando a este país en todo, sobre todo la parte del terrorismo, la parte económica, la parte social. Usted no se imagina cómo el presidente trabajaba todos los días, solamente dormía 4 o 3 horas y nosotros teníamos los ministros que estar al compás de él. A mí me llamaba muchas veces a las 2, 3 de la mañana y me decía, espérenme en el grupo 8 que nos vamos. Y yo no sabía ni dónde iba, y le digo, presidente, ¿qué ropa se lleva? De las 2, me decía. Y en el avión a los ministros nos preguntaban, ¿no? Ya arriba, vamos a estar acá, ponte en Huancavelica. ¿Qué me dice usted, ministro de Huancavelica? Y muchos se sorprendían, pues, ¿no? Porque no habían trabajado el hecho de estar en Huancavelica, pero yo tenía todo en mis manos, todo lo que habíamos hecho y todo lo que se había logrado. Y todavía le digo, y desgraciadamente me ha comunicado con Huancavelica y todavía el puente no está, ahí vamos a ir. Coculiza, nosotros previamente conversábamos antes de iniciar esta entrevista al aire y usted conversó también en los últimos días con el señor Fujimori y le expresó también sus reales intenciones de postular a la presidencia. Totalmente, él estaba convencido que tenía que llegar a la presidencia para de nuevo entregarnos un país libre, estable económicamente y sobre todo sin violencia. Convencido. Con lo que ha sucedido con esta partida, el fujimorismo, tal y como lo conocemos, entra en una nueva etapa histórica, se reacomoda, se reafirma. Sí, hay que acomodarnos bien en nombre de él, en la memoria de él, porque de lo contrario, si uno se divide, pierde. Pero en los fujimoristas no hay eso, todos estamos juntos. Todos llevamos una misma línea en honor al presidente. Y no va a ser difícil unirnos más para salir adelante. ¿Cómo se encontraba él? Usted fue de las primeras personas que lo visitó ayer y que en algún momento incluso durante la semana se habló de que se le notaba algo cansado, pero usted lo dice, nadie imaginaba lo que pasó. Sí, yo estuve con él 3 días antes y conversamos como 1 hora de todo lo que habíamos hecho, recordábamos de los comedores populares, de los viajes a provincia, de los niños enfermos que traíamos a Lima en el helicóptero, de las personas que necesitaban nuestra atención. Él era un hombre muy humano, muy humano. A la semana me preguntaba, ¿y qué hay del caso que trajimos? ¿Y qué hay del caso? Todo al día. Ya, presidente, ya se hizo. Entonces, cuando capturamos a una zona de terrorismo, habían como 150 xanincas que eran víctimas del terrorismo, mujeres embarazadas, niños llenos de bacterias, de gusanos en los estómagos, y me los traje todos a Lima.
Y lo estuve en el ministerio haciéndolos curar, estuve en el ministerio y diario me llamaba a preguntarme cómo están. Decía, presidente, están saliendo, están saliendo. Niñitas embarazadas de 13, 14 años, violadas por los terroristas. Yo creo que eso el pueblo no lo puede olvidar, jamás, ¿no? Entonces, atiné a atender a casi todos y el presidente me dijo, pregúntenle si quieren regresar. Y van a regresar custodiados. Y todos regresaron sanos y contentos, ¿no? Se les atendió mucho, se les dio muchas cosas para que lleven a su pueblo, inclusive cosas para que trabajen. Fue una etapa maravillosa de mi vida poder trabajar así. Doctora, desde que culmina el gobierno de Alberto Fujimori allá por el año 2000 hasta el día de hoy, somos testigos como peruanos que se han realizado, por ejemplo, múltiples juicios y también condenas, y a las cuales no podemos llamarles solo errores. Usted es consciente de ello, pero ¿cuál es su opinión al respecto? 5 condenas, algunos casos que no llegaron a juzgarse, una reparación civil. ¿Qué opina usted de todo esto que se ha vivido en los últimos años y con respecto a la justicia que algunas personas todavía reclaman? Efectivamente, ¿no? Uno no puede olvidar, ponte, una madre de un hijo que ha muerto durante los conflictos. Uno no puede olvidar a personas que han desaparecido, etcétera, etcétera. Pero el presidente era un hombre muy humano. A él no le pueden decir que él aprovechó de su puesto para hacer barbaridades. Eso es totalmente falso. Él era un hombre que se moría porque los peruanos no sufran tanto de nuestro lado como del lado contrario. Y llegó un momento en que ya no se podía controlar el terrorismo. No sé, bueno, capaz usted no había nacido, pero era una vida terrible, terrible. Y yo creo que las acusaciones que se hacen contra el presidente no han sido unas acusaciones que sean pues agravantes al país ni agravantes a las personas. Imposible que él haya permitido que se castigue o que se maltrate a las personas de ninguna manera. ¿Cuál es la tarea que le ha dejado Alberto Fujimori al fujimorismo? Bueno, se me acercó y me dijo, usted regrese por favor a la política para seguir trabajando como lo hacíamos antes. ¿Y va a regresar? Eso significa recuperar el país. La doctora está muy sentida en estudios, nos escucha Julio Fernández y René Gastelumendi, quien también van a proceder a conversar con la doctora. Los escuchamos, compañeros. Si me permites, Julio, sí. Hay gente que odia a Alberto Fujimori, lo detesta, lo repudia, y hay otra gente que lo adora y le tiene un agradecimiento eterno, eterno. Y cuando se dice que ya no odien a Alberto Fujimori, la gente que supuestamente odia a Fujimori siente que los fujimoristas también los odian a ellos, ¿no? Entonces, yo quiero apelar a Luisa María Cuculiza un mensaje respecto a la polarización, pero entendiendo que las dos posturas son válidas, un mensaje a la polarización peruana a partir de la partida de Alberto Fujimori. Por favor, señora Cuculiza. El presidente Fujimori no odiaba a nadie, señor. No hablo de él. Estoy totalmente hablo de los fujimoristas, que se acusan de odios mutuos, ¿no? Tampoco. No. A mí no se me cruza por la cabeza odiar a alguien. En la vida. Porque es un hermano, es un hombre, es una mujer que es igual que yo. Al contrario, trato de sacarle el odio que tiene el que me odia a mí para decirle que vive en paz. Porque el odio no te deja vivir nunca. Yo jamás he odiado ni a gente que me ha hecho daño. No, de ninguna manera. Eso no puede concebirse en el corazón de un ser humano. Hemos nacido para ser libres y para venerar la imagen de una persona hasta el extremo de respetarla sin hacerle daño y menos odiarla. El odio en el corazón es una bestialidad. No puedes vivir, la persona que odia no vive nunca en paz, porque siempre está dando vueltas sobre eso, y convénzase, cambien su manera de ser, señores, en el Perú. Ya no sigan odiando a nadie. El odio no les va a llevar a ningún camino de libertad ni de tranquilidad. Señora Cuculiza, ¿qué tal? ¿Cómo está? Julio Fernández, la saluda de Estudios. En la última etapa de Alberto Fujimori, se decía mucho, se jugaba incluso con la idea, y no sé si jugaba, en realidad se insinuaba mucho con la idea de que él lidere, encabece la plancha del fujimorismo de cara a las elecciones del 2026. ¿Usted cómo tomaba esto? ¿Y qué cree que hubiese pasado si es que se llevaba adelante esta idea que incluso Keiko también se había mostrado muy entusiasta con la misma?
Sí, sí, yo estaba feliz de la pretensión del presidente de regresar al país. A mí me dijo un día conversando con él, porque yo siempre lo iba a ver, me dijo, ministra, voy a devolverle al Perú la vivencia de antes. Ajá. El Perú va a cambiar como lo cambiamos en la primera vez y yo voy a dejar un país libre, un país estabilizado económicamente, un país en paz. Y voy a morir con la dignidad y la alegría más grande del mundo de recuperar el país para que la gente viva mejor. Ah, ok, o sea, se lo había comentado el propio Alberto Fujimori, Sí. se mostraba muy positivo con poder retomar la señor. presidencia. Sí, así es. Inclusive me dijo, usted me puede seguir ayudando. Encantado, presidente, le dije, lo puedo seguir ayudando. Pero el presidente no hablaba esto, sino que ya estaba planificando cómo recuperaba esto, cómo recuperaba lo otro, cómo recuperaba la inseguridad ciudadana, y empezaba a poner notas y decía, por acá hay que comenzar. Muy bien, muy fuerte, muy empoderado para que este país no se vaya a la debacle. Como se veía además en declaraciones, incluso también en las redes sociales, a las cuales había asumido, había abrazado las redes sociales también Alberto Fujimori, en cuentas de TikTok y demás, donde él mostraba este interés. Gracias, Luisa María Cuculiza, las condolencias, usted ha sido muy cercana, ministra, como lo ha contado, y además nos ha repasado algunas anécdotas de aquel primer gobierno, 1990 y hasta el 2000 de Alberto Fujimori.